convención en simple. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de la Convención en Simple. Vaya cómo ha pasado el tiempo, cómo todo se precipita, pero lo más importante es que estamos llegando al resultado final y muy bien informados, Alejandro. Fue una buena idea poner este programa en práctica, ¿no? Sí, estamos bastante contentos, muy satisfechos, llegan hartos comentarios por redes sociales, así que he hecho todo el esfuerzo por ser lo más perimanzanas posible. Sí, así que espero haberlo logrado. No, total, porque Alejandro, además de ser el director de la Fundación Pacto Social, puedes tomar tu café, además de ser abogado. Les habíamos contado ya hace algunos capítulos que tenemos una súper noticia. Es profesor de formación ciudadana del colegio... ¿Cómo se llama el colegio? San Joaquín, en Renca, en la comuna de Renca. Así que felicitaciones también por eso y pedagógicamente nos puede explicar de qué va este texto que tenemos escrito acá y que es una propuesta eventual para una nueva constitución. Ya sabemos, plebiscito obligatorio de salida. Vamos entonces con un súper tema. La presencia, el reconocimiento en la nueva constitución de los pueblos indígenas en varios aspectos. Los hemos tocado tangencialmente cuando hemos hablado o de educación o más en sistema de justicia, ¿no? Pero ahora vamos con un capítulo especial, quiero decir, para pueblos indígenas. Como una pregunta primero de contexto, ¿cómo queda estipulado este reconocimiento constitucional de los pueblos y naciones indígenas? Antes, ¿ese reconocimiento no existía en nuestra actual Carta Magna? Perfecto. Mira, primero es muy importante, vamos a ir tratando de leer normas porque me gusta siempre hacer referencia bien objetiva, ¿no? La misma idea de ser un buen profe, ¿cierto? Sí, claro. Y no tener ningún tipo de valoración, un juicio subjetivo solamente. Y en el caso de la Constitución actual no establece el reconocimiento de los pueblos originarios. ¿Ya? Eso es súper importante. De hecho, no hay ninguna mención. Y eso evidentemente es una falencia que tiene. Uh-huh. Y hoy día, afortunadamente, ya hay como consenso transversal de que eso es necesario. Es necesario, solo un paréntesis, sí. Es necesario en otras naciones donde sí hay un reconocimiento a los pueblos indígenas, porque en este tema hemos hecho referencia a otras constituciones. ¿Es necesario respecto a otras naciones? ¿Cómo? O sea, sucede en otros países, sí. Sucede en otros países, sí, se reconocen los textos constitucionales. En general no, es poco. Tenemos algunos casos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que tiene la plurinacionalidad. En otros sí hay reconocimiento, aunque no sea como nación. De hecho, esa es la pregunta finalmente de fondo. A ver. Una cosa es que hayan pueblos indígenas, creo que es digamos, algo evidente, ¿cierto? Y hay muchos pueblos indígenas, ¿cierto? En el sur, en el norte, el Rapa Nui, etc. Otra cosa es si tenemos que considerarlos como naciones. Y ahí pareciera que hubo poca discusión, poca reflexión dentro de la convención, como que se asumió. Probablemente la presencia de los escaños reservados puede haber influido, ciertas alianzas políticas, porque yo creo que era una pregunta súper abierta. O al menos también discutir si todos esos pueblos indígenas representados, todos corresponden a naciones. Porque si uno busca un poco las definiciones de naciones, se habla de personas con un mismo origen, que eso creo que pasa en este caso de los pueblos originarios. Se habla de también que tengan un mismo idioma, una tradición común, incluso que compartan un territorio. Perfecto. Y ahí ya empiezan a abrirse las dudas. En el caso de Rapa Nui, claro, hay territorio, hay cultura, origen, idioma. En el caso de algunos pueblos originarios, lo dudo. Como, no sé, hoy día reconoce 11 pueblos originarios en naciones. Además de los mapuches, Aymara, Rapa Nui, que son más conocidos. Los Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán y Selknam. A todos se les da el carácter de nación. Y eso, como digo, me parece que daba para una reflexión mayor. Ya, pero sí reconoces que en el texto actual no están mencionados y era coincidente con este cambio que estamos haciendo o eventual cambio en la nueva Constitución, mencionarlos. Sí, exactamente. Acá queda mencionado desde el artículo 1, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Sí. Pero insisto que una cosa era el reconocimiento, otra cosa era asumir que son naciones, que es distinto. Que son cosas distintas. Ahora, en paralelo con eso, mi pregunta es si hay escaños reservados para estas distintas naciones. Sí, hay hartas cosas. Eso es muy importante tu pregunta, porque tiene efectos súper concretos. Esto no es simplemente como un reconocimiento como en el aire. Hay escaños reservados en muchas instituciones. Establece el Congreso de Diputados y Diputadas, establece que el Congreso es plurinacional, ya por lo tanto tiene que tener escaños reservados. También establece escaños reservados para la Cámara de las Regiones, que esta Cámara que vendría a reemplazar el Senado, también establece que es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional. También habrían escaños, por lo tanto. Después establece incluso en los órganos colegiados de representación popular. ¿Cómo cuáles? A nivel nacional, regional y comunal. Pensemos, por ejemplo, un consejo municipal. ¿Ya? O las asambleas regionales que crea. Todos esos órganos colegiados
de representación popular también tendrían que tener cupos escaños reservados. O sea, si te fijas, no es solamente ya el Congreso de Diputados o la Cámara de Regiones, sino que va entrando incluso en los órganos locales. Y hay otra que va más allá, otra norma, artículo 5 de esta propuesta de armonización, dice que en general tiene que garantizarse la efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, y ahí habla nuevamente de la representación política, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Representación efectiva, o sea, o participación efectiva, perdón. Ahí podríamos incluso incorporar otros órganos que exceden, digamos, el ámbito solamente del político, ¿ah? Como era el otro caso. O sea, uno podría pensar que en nuestros tribunales de justicia, por ejemplo, hubiesen participación específica de pueblo originario. Y de hecho, el texto constitucional también incluye, por ejemplo, en el Consejo de la Justicia. Este Consejo de la Justicia que vimos en otro capítulo, que son 17 integrantes, ¿Que reemplaza a la Corte Suprema? que reemplaza en términos, claro, de facultades para los nombramientos, para evaluaciones, remociones, etcétera. Y ese Consejo de Justicia, que se aplica al Sistema Nacional de Justicia, no a los sistemas de justicia indígena, como veremos, tiene dos cupos que son para pueblos originarios, ¿no? O sea, incluso en órganos como que ya no son de carácter político. Y hay otra norma también que habla de que el Estado tiene que superar toda la asimetría existente en la distribución y ejercicio del poder, lo cual ahí uno podría incluso abrir a que otros órganos técnicos también se pudiesen incorporar estos escaños. Ya, pero nos habla el texto de representación efectiva. O sea, tiene participación efectiva en la estructura del Estado, y en la otra habla explícitamente de representación política, y ni siquiera hay como espacio de interpretación en los otros casos. Deja volver contigo a la representación política. Ahí este principio, lo que establece el borrador de nueva Constitución, ¿choca con la igualdad de voto? Sí, o sea, absolutamente. De hecho, en el plebiscito de entrada votaron más de 7 millones de personas. Y esas 7 millones de personas eligieron 138 convencionales. Y solamente 280.000 personas votaron por los pueblos originarios. Y eligieron 17 escaños. Sí. Fíjate que es súper desproporcionado. Sí, sí. Entonces, claramente, o sea, el voto en ese caso de la papeleta pueblo originario se multiplicó varias veces el voto que tuviste tú o yo que votamos en la otra urna, digamos. Que es lo que se ha discutido mucho. Sí. Efectivamente, este desbalance que se produce en nuestra primera experiencia con los llamados escaños reservados. Sí, exactamente. Uno podría decir que es bueno considerar espacios también de representación política escaños reservados, pero creo que la proporción que se le dio dentro de la convención creo que se excedió bastante. Y por otro lado, hay que generar más participación de los pueblos originarios, porque 280.000 personas es muy poco, siendo que el padrón electoral de pueblo originario era más de 1 millón de personas. Entonces ahí también hubo una brecha importante. Yo creo que ese fue el gran tema, una de las grandes falencias, ¿no? Que pocas personas votaron efectivamente por estos escaños reservados, teniendo el derecho a hacerlo. Exactamente. Hablando de derechos, ya. Miremos un poquito más con lupa los pueblos originarios, ¿no? Y las naciones, ya, me tengo que aprender todos los conceptos. El derecho a la libre determinación y autonomía o el autogobierno de estos mismos pueblos, ¿es efectivo? ¿Qué dice respecto de cómo se gobiernan o cómo se organizan? Sí, en todo este tema de plurinacionalidad es bien explícito el texto constitucional, ¿eh? Por eso me gusta tener las normas. Es súper claro, dice el artículo 34, que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales. Entre esos, derecho a la autonomía, al autogobierno, propia cultura, identidad, cosmovisión, lengua, reconocimiento y protección de sus tierras, reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones. O sea, es muy amplio el ámbito de la libre determinación que reconoce el texto constitucional. Con autonomía territorial. Es que, claro, hay cosas que tienen que ver explícitamente con la autonomía territorial, otros no. ¿Ah? Pero, por ejemplo, claro, dos efectos súper concretos tienen que ver, por un lado, el pluralismo jurídico, esto de que tengan justicias propias indígenas, ¿cierto? Y por otro lado, tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas, que bien dices tú. Estas autonomías territoriales se establece, hoy día, ¿cierto? En Chile tenemos regiones, provincias, comunas, ¿cierto? Acá se establece además un territorio distinto, que son las autonomías territoriales indígenas, que tienen su propia autonomía política, financiera y administrativa. O sea, un alto nivel de autonomía. ¿Qué significa política? Que pueden tener su propia autoridad política, ¿cierto? Como propio también del autogobierno, y además tener sus propios recursos en términos administrativos y financieros. ¿Y por ende tomar sus propias decisiones? Sí, pero acá hay un punto bien relevante en el tema del financiamiento, porque es una autonomía financiera, y dice el texto que el Estado tiene el deber de promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas y debe asegurar las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho a libre determinación. Esto es interesante porque no establece como contrapartida que las autonomías territoriales indígenas tengan que aportar al financiamiento del gobierno central o de las regiones. Por lo tanto,
es más bien como en unidireccional. O sea, el gobierno central sí debe financiar a esta autonomía, pero no necesariamente ellos tienen que financiar al resto del país. Lo entiendo Lo perfecto. cual que rompe un poco una lógica como de principio de solidaridad. Sí, Es como, me conviene, para gastar son autónomos, por decir así, pero respecto a los ingresos dependen del gobierno central. se entiende plenamente la diferencia. Hablemos de los sistemas de justicia. Esto ya lo abordamos también en el capítulo en el que nos referimos a justicia, pero queremos ponerlo nuevamente acá. ¿El sistema de justicia es propio para cada uno de estos pueblos originarios que mencionaste? Distinto además al del resto de los chilenos, propio entre ellos y distinto al del resto de los chilenos. Esto es súper importante abordarlo bien, porque se ha discutido harto y hay como muchas dudas respecto a, como a casos concretos. Aquí el texto dice que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho nuevamente a libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Ya? Es súper importante cómo está reconocido, primero en términos súper amplios, reconoce los sistemas jurídicos indígenas, no excluye materias, no dice respecto a materias civiles, familiares, penales, deja todo súper abierto, y además dice coexisten coordinados en un plano de igualdad. O sea, el sistema de justicia tradicional como el de hoy día no está sobre los sistemas de justicia indígena, sino que al revés son paralelos. Ok. Eso es bien importante. Y no se quiso, de hecho, aprobar, por ejemplo, la voluntariedad para someterse al sistema de justicia indígena. Muchas Que veces, uno pueda decidir. exactamente, porque una persona de un pueblo originario puede legítimamente preferir el sistema nacional por sobre el sistema indígena, porque te da más garantía el sistema nacional, ¿cierto? Tienes leyes, tienes un recurso de apelación ante las cortes, tienes derecho a un abogado. Tiene más historia. Claro, y tienes más certezas. En cambio, el sistema de justicia indígena, la verdad que te deja mucho espacio abierto porque la verdad es que piensa que los últimos 200 años siempre hemos estado bajo el mismo sistema. Entonces, de hecho, probablemente muchos de estos pueblos que se reconocen como naciones ni siquiera tienen algo así como sistemas de justicia. Entonces, nuevamente acá hay como una norma que quedó muy abierta, deja bastante espacio de incertidumbre. Lo que sí, al menos se aprobó es que la Corte Suprema revise los fallos de la justicia indígena. Ya, entonces, ahí por lo menos hay un órgano que le da cierta unidad al menos como a las distintas resoluciones. Hay un ente, por lo que estoy entendiendo, que está más arriba, que rige, sí, y es superior tanto a la justicia, lo voy a poner entre comillas, chilena, como a la justicia de los pueblos originarios. Para imaginarlo, sí, aunque el borrador dice expresamente que ya no tiene esa supremacía, esa jerarquía. Dice que la Corte Suprema tiene ciertas competencias, ciertas materias, no está arriba. Ajá. De hecho, por eso Ok. se creó el Consejo de Justicia, que sí tiene un rol como más desde arriba. Ya, pero sí lo que tenemos claro es que la justicia del resto de los chilenos, comillas, y los pueblos originarios pesa exactamente lo mismo. Exactamente, pesa lo Sí. mismo. Y también No hay interesa, una supeditada o subyugada a la otra. tal cual, Ya. exactamente. Y también es importante que incluso cuando el Sistema Nacional de Justicia opere, pensemos en una materia que no queda dentro del sistema de justicia Ujú. indígena, igual hay que aplicar el principio de perspectiva intercultural. ¿Y qué significa eso? Que los tribunales y los funcionarios deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia. O sea, tienen que igual considerar la costumbre, los protocolos, etcétera, de ese pueblo originario para efectos de resolver, incluso aplicar una norma de carácter nacional. Lo cual a veces puede llegar a situaciones injustas, lo conversamos alguna vez. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, una vez considerando el criterio de interculturalidad, se permitió que llegaran acuerdos entre el victimario y la víctima, que era del pueblo mapuche, cuando en realidad la ley no lo permite. Exacto. El fundamento fue que era porque era parte del pueblo mapuche y ellos dialogaban, llegaban a acuerdos, pero la verdad que en ese caso está vulnerando un derecho, Un derecho. porque esa víctima de violencia intrafamiliar no puede llegar a un acuerdo básicamente porque no está en una situación de libertad, de igualdad respecto al otro. Entonces hay que ver bien esto, nuevamente los límites que se ponen, porque siempre hay que garantizar finalmente los derechos de las personas. Exacto, que es el fin último o el principal, o el primero. Último y primero. Claro, exacto. Vamos con lo siguiente, Alejandro. ¿Qué nos dice este texto, que recordemos es la propuesta de nueva constitución, sobre las consultas vinculantes en las materias que afecten a estos pueblos originarios? Sí, este tema, a mi juicio, Explícamelo. es de las cosas como donde hay mayor profundidad en términos de separación del resto del territorio nacional ¿Por y el qué? resto de las personas de Chile ¿Ya? con los pueblos originarios. Porque hoy día existe, bajo el convenio 169 de la OIT, que se invoca mucho en esto, la consulta indígena, que es básicamente cuando se va a tomar alguna decisión la autoridad política que puede afectar a esos pueblos originarios, consultar, básicamente preguntarle. Pero no es lo mismo preguntar que pedir el consentimiento, ¿cierto? Vinculante es, decidimos algo y eso es lo que se tiene que hacer. Exactamente. Por lo tanto, acá cuando se establece el consentimiento para los pueblos originarios vinculante, como dices tú, lo que pasa es que cuando el gobierno central, pensemos, toma una decisión
puede ser una ley o una política pública en educación, en salud, cuando hoy día lo aplica a todo el territorio nacional, ¿cierto? Por ejemplo, abran los colegios por la pandemia, se abren todos los colegios, se instruye. En cambio, acá se establece que esa autonomía territorial, que tampoco queda explícito, pero interpretemos que es la autonomía territorial indígena, cuando llegue esta instrucción desde el gobierno central van a tener que hacer una especie de plebiscito, referéndum, etcétera, para ver si están de acuerdo con la medida. Y si están de acuerdo, hay consentimiento, se aplica la medida, si ¿Y no si hay no? acuerdo, no se aplica. Ok, Entonces le da un grado de autonomía muy alto. muy amplio. Y al revés, limita mucho las atribuciones del gobierno central y también de las regiones autónomas. Entonces, a mí me parece que es muy profundo el ámbito de acción, y de hecho se quiso limitar un poco en la Comisión de Armonización y no se aprobó, por lo tanto quedó tan amplio como lo menciono. Y ahí, como digo, incluso se ha discutido si las reformas constitucionales en el futuro debieran requerir, digamos, de pasar por este consentimiento previo, que es súper importante, porque cuando uno dice, la gente que dice voy a aprobar, pero para reformar, bueno, depende cuáles son las reglas, ¿cierto?, que te permiten reformar, y en algunos casos, si interpretamos que esa reforma va a afectar los derechos de esos pueblos originarios, sí requeriría en principio consentimiento. Y eso obviamente le pone más dificultades si sumamos además los quórum que estableció Sí, Alto sin duda. y los plebiscitos o los plebiscitos para ciertos casos. Entonces, como digo, ahí creo que hubo un poco, fueron muy lejos, probablemente más lejos que cualquier estado que se defina como plurinacional. Ok. Vamos con la última pregunta que tiene que ver con otro tema que se ha discutido bastante, ¿no? En el marco y en el esquema de lo que estamos hablando, es el derecho a tierras, a territorios y a recursos. Y aquí surgiendo la duda acerca de la expropiación y la restitución como un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Sí, esto es bien importante. ¿Cómo se traduce esto? Sí, yo creo Porque lo que que yo acabo de decir ¿Mm? es lo que está en el texto. Sí, no, es súper interesante lo que decís tú, porque pues, primero porque acá, y nuevamente el problema creo yo, es que trata esto de la restitución de tierras lo asume como respecto a todos los pueblos o naciones indígenas, siendo que sabemos que los problemas están principalmente en la macrozona sur con el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué creo yo? Que primer tema es que se abre la posibilidad de restitución de tierras respecto a cualquier pueblo originario, por lo tanto a lo largo de todo Chile. Y ahí eso puede generar una expectativa respecto a esas personas de querer acceder a la restitución de tierras. O sea, la genera, creo. Exactamente, la genera. Entonces, por un lado establece la obligación del Estado de reparar a los pueblos originarios, que me parece que es razonable Por algún tipo de supuesto. reparación, que es prioritariamente o preferentemente a través de la restitución de tierra. ¿Ya? El tema ahora, ¿cómo se ejecuta esa restitución? Porque muchos de los terrenos, ¿cierto?, hoy día son o Están casas, en manos de propiedad, privados están en o manos privadas. empresas. Exactamente. Por lo tanto, ahí lo que requeriría necesariamente es la expropiación de tierra. Entonces, obviamente, se abre un espacio de incertidumbre. Tú como abogado, ¿por qué hablamos de mecanismo preferente de reparación? Claro, porque eventualmente el Estado podría encontrar otras formas de reparación. Pensemos incluso en términos de beneficios sociales, así como se pueden entregar mejores becas de educación, mejores viviendas. O sea, hay muchas fórmulas para reparar, pero acá se establece el principal mecanismo. Entonces, hoy día también se hace compra de terrenos, pero son compras. Acá está estableciendo un mecanismo como prioritario y además establece que esta restitución de tierra es de interés general, de utilidad pública. ¿Qué significa eso? Que puede operar inmediatamente la expropiación sin necesidad de que el Congreso declare esa utilidad pública, ¿ya? O sea, por eso como que deja súper bien configurado para poder expropiar. Y claro, ¿cuáles son los problemas de eso? Hoy día hay poca expropiación, ¿cierto? Son vinculadas Sí, carreteras o, no sé, a un metro, sí. estación de Pero metro. son más bien excepciones. Excepcionales, pero claro, cuando tú hablas de restitución de tierra en términos amplios y además le da una especial protección a la propiedad de las tierras de ellos, obviamente que ya deja de ser una cuestión excepcional y se puede transformar en una regla mucho más general. Y el tema de la expropiación quedó resguardado el derecho de propiedad, eso es cierto, pero se establece hoy día que se debe indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado. O sea, si tú Ujú. tienes un terreno por 100 millones, ¿cuál es tu daño patrimonial? 100 millones. 100 Tú tengo que millones. pagar eso como Estado, ¿cierto? Acá se establece el justo precio como Mm. concepto, que es un concepto que deja mucho más abierto. Que tanto hablamos. ¿Quién define lo que es justo? Exactamente. De hecho, hay una política hoy día del gobierno que tiene que ver con arriendo justo. Mm. Porque, ¿qué está diciendo? Y a un valor más bajo que el mercado. Incluso en Argentina el valor de la harina lo fija el presidente, ¿cierto? Por decreto. Entonces, el justo precio abre un espacio ya de incertidumbre razonable y también hoy día se establece el pago previo al contado. Mm. En efectivo, antes de hacer la expropiación, que es una súper garantía, esa parte también de que sea el contado en efectivo también no está presente en el borrador. Por lo tanto, también puede Claro, hacer... dice, no es que se haya limitado, pero no se ha especificado. Exactamente, no se ha especificado, entonces abre espacios de incertidumbre. No se trata acá de decir, oye, campaña del terror, van a empezar a expropiar tierra y les van a No. pagar nada, pero evidentemente, si uno junta el estatuto privilegiado de los pueblos originarios en este texto constitucional, que es evidente,
con la restitución de tierras, con la protección de la propiedad de las tierras en forma particular para ellos, y le suma las normas de expropiación, evidentemente abre un espacio de incertidumbre súper legítima de las personas. Ya. Sí, porque así como es legítimo lo que está escrito, es legítimo también lo que esto provoca, ¿no? Y en este caso ha sido la incertidumbre, como han dado a conocer los propios, comillas, eventuales afectados por esta materia. ¿Algo más que decir? Porque me queda nada de tiempo. No, bueno, hay muchos temas en particular con los pueblos originarios, pero bueno, varios lo hemos ido abordando porque Sí. son transversales a todos Sí, los contenidos. a todos los contenidos, sin duda. Educación, ya decíamos, y justicia también, donde nos gastamos un buen tiempo en hablar sobre esto. Hemos hecho lupa entonces a los pueblos originarios, a las naciones y a lo que propone efectivamente este texto. Les queremos agradecer a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Nos pueden escuchar a través de Spotify. Pueden descargar allí, nos van escuchando donde ustedes quieran para irse informando acerca de este proceso. Nos ven a través de Emol TV, lo pueden hacer on demand también. Y en YouTube nos pueden buscar a través de La Convención en Simple. Agradecemos entonces a la Fundación Pacto Social por la presencia de nuestro Alejandro y al apoyo también de la Cámara Chilena de la Construcción. Que estén súper bien y que tengan grandes jornadas. Chao, gracias. Chao. Convención en Simple.